ganamos Nations League. Eso me llena de orgullo. Antes me da la sensación de que no querían venir y yo creo que hoy quieren venir. Ya no hay partidos oficiales, o sea, hay que seguir buscando jugadores para el Mundial. Y yo espero simplemente que rescatar lo bueno, que hay cosas buenas. Partido para análisis, pero poco atractivo para el público. A ver, yo no soy quien para juzgar a la afición, no fuimos capaces de ganar, no fuimos superiores al rival. Me voy con la satisfacción de que el equipo muestra cosas. Tranquilo nunca puedes estar cuando no ganas. Veo cosas que no me gustan. Vamos por el camino correcto, pero no estamos aún donde quisiéramos estar. Evidentemente estamos preparando para el 11 de junio. La selección mexicana de fútbol está trabajando bien, fue un buen año en general. Tenemos que ser más serios que nunca. Ya se conocen 2 de los 3, nos falta el último. Esperemos estar mejor que aquel día, esperemos inaugurar bien en casa y empezar bien el Mundial. Ya comentaremos las palabras de Ibar Cisniega, que hablaba sobre un buen año futbolístico para la selección mexicana, que arrancaba con puros jóvenes en Sudamérica. Aquellos partidos frente al Inter de Porto Alegre, al que le ganó la selección mexicana, y aquel partido contra River Plate en el Monumental de River en Buenos Aires, que perdió el equipo mexicano y donde Javier, Adal, John, Marcelino empezaba a buscar algunos jóvenes que pudieran aportarle algo, como el Tala, como Ramón Juárez, como Castillo. Estaba también Efraín Álvarez en ese equipo mexicano, Rubalcaba, y muy pocos jugadores de experiencia. Estaba Gallardo, estaba Lira en esa selección mexicana, y el resultado del primer partido contra el Inter de Porto Alegre fue positivo para el equipo mexicano. ¿Cómo están? Buenas tardes, siempre es un gusto acompañarles. Sí, a ver, esas declaraciones de que fue un muy buen año, habrá que ver desde el punto de vista de qué o de quién para poder emitir ese juicio. Si vamos a lo económico, a los patrocinios, a lo que genera la selección, fue excelente, porque la selección eso da. Si vamos a los rivales que consiguió la selección mexicana, el departamento que se encarga de ello, de sacar a México de territorio mexicano y estadounidense, también fue muy positivo. Si vamos a el cómo, la realidad es que la selección en cuanto al volumen de juego sigue estando muy corto. Entonces, insisto, por eso hay que ver exactamente a qué se refería con esa expresión, ¿no? De lo bueno, los rivales también. Me parece que en general los rivales para la selección mexicana. Vamos a repasar, Marce, John, lo que ocurrió en ese partido contra el Inter de Porto Alegre. Esto fue en enero, qué rápido se va el tiempo. También el partido frente a River Plate de Argentina. Yo fui el a partido, tú fuiste al partido de River la cancha de Buenos Aires. En el estadio River Plate. Lo perdió 2-0 el equipo mexicano. No les metieron 5 porque no quisieron. Pero sirvió mucho ese partido. No, el de River Plate. Ganó River. Ganó River y no le metió otros 3 porque no quiso River, ¿eh? Sí, y el partido contra el Inter, Marce, lo ganó el equipo mexicano. Había jugadores experimentados como Lainez, como Guillermo Martínez, pero también había muchos jóvenes como acabamos de mencionar. Y ganó la Nations League, lo cual es obligado para la selección mexicana. Sí, cualquier torneo de CONCACAF es una obligación, una responsabilidad para la selección mexicana. Y si hablamos del tema de fue un buen año, obviamente alguien de la federación, alguien que está encargado del fútbol mexicano, va a decir que fue un buen año, pero el tema que hemos atacado durante todo este año es la falta de talento que tiene esta generación y la dificultad para pensar en una Copa del Mundo en tu país con una buena actuación, dado que tienes a la generación de menor nivel en los últimos 35 años, y eso no es un secreto para nadie, ¿no? Esos partidos de enero, además con la dificultad de que hubo equipos que no prestaron a sus jugadores. Ramón Juárez viajó a Brasil y ya no llegó a Argentina porque lo llamó al América para que festejara el tricampeonato. Entonces a esas dificultades también se ha tenido que enfrentar Javier Aguirre, y probablemente son a las que se va a tener que enfrentar en enero y febrero. Solito te haces güey si andas diciendo esas cosas. ¡Epa! Sí, es la verdad. La selección mexicana de fútbol está trabajando bien, fue un buen año en general, con 2 triunfos importantes en la Copa Naciones que no habíamos ganado y en la Copa Oro, donde ratificamos el nivel. Entendíamos desde siempre que íbamos a finalizar el año con un calendario ante rivales difíciles, y lo que buscamos en estos rivales era que Javier Aguirre tuviera la oportunidad de probar a los jugadores, cosa que hizo y pudo probar en situaciones adversas. Yo creo, Marce, que no necesariamente por ser quien es como directivo de la selección tendría que decir que es buen año futbolístico.
si se tuviera la autocrítica, ¿no? De decir, oye, pero yo diría que fue aceptable. Sí, que fue aceptable. Aprobó de panzazo, si lo quieres decir así, ganó la Nations League, ganó la Copa Oro, que son las obligaciones que tiene el fútbol mexicano, y después le costó mucho trabajo cuando enfrentó a otro tipo de rivales. Claro. Cuando llegaron Uruguay, Corea, Japón, Colombia, pues fue cuando vino el golpe de realidad para la selección mexicana. Contra CONCACAF, sí, muy bien, vas a ganar, vas a avanzar, a lo mejor vas a ganar con margen corto, pero cuando vienen esta clase de rivales que son a los que te vas a enfrentar en el Mundial, pues es ahí donde viene la interrogante. Claro, yo creo que de lo bueno también, lo que yo rescataría, Gilberto Mora, por ejemplo, me parece que es un jugador que tiene excelentes condiciones futbolísticas. Me gusta mucho lo que hace con la pelota, es muy claro, es muy técnico, es muy participativo, no se esconde, es desequilibrante, es un muchacho que tranquilamente podría jugar el campeonato mundial. Y creo que de lo rescatable también, John, del año que está por terminar con la selección, es la presencia de Gilberto Mora. Pues de lo poco, Beto. Lo que pasa es que muchas de las declaraciones, y lo entiendo con Ibar, es como los políticos que salen a decir que no hay inseguridad, que la economía está bien, que la gente está feliz. Que la gente está feliz, que hay medicinas, que hay muchas cosas, y otra cosa es cuando cierran y entran y empiezan a arreglar todos los problemas que tienen. Este fue un muy mal año. Lo he dicho que hasta la misma campaña que se iba a sacar para el Mundial iba a ser mucho más, no creen en nosotros y la pasión, y es más, hablando de la historia que tiene México celebrando Copas del Mundo. Yo creo que fue un año muy difícil porque al Vasco no tiene plantilla completa. Todavía está con 5 o 6 con duda, Beto. Que es la gallina de los huevos de oro, sí es la gallina de los huevos de oro. Que la gente ya se está molestando, se está molestando. Y les doy un ejemplo muy claro. En vez de ir al SoFi o al estadio de los Cowboys, fueron a San Antonio, al Alamodome, y no lo llenaron. Es decir, y luego en Torreón, ¿qué pasó? Porque no jugó Acevedo. Es decir, sí, hubo bucheos en los últimos 2 partidos. Es normal, y creo que va a haber todavía más presión, porque los pocos aficionados que tengan $20,000 para ver un partido en la Copa del Mundo en el Azteca, imagínate lo propensos que van a estar a molestarse, que vendas tu casa, que te endeudes y no le ganes a Sudáfrica. Y ya platicaremos de eso, de los precios. Eso es verdad. Yo decía el otro día desde Washington, Adal, que el Azteca ha dejado de ser ese bastión impenetrable donde el público apoyaba los 90 o 100 minutos todo el tiempo a la selección mexicana. Creo que en el marco de un mundial pensaría yo que habrá un apoyo total, pero no descarto lo que dice John, que si las cosas no ruedan bien, pagando tanto dinero, claro, la gente pueda manifestar su descontento en pleno partido. Sería una tristeza si eso sucede. ¿Pero qué dijo Raúl en el último partido del grito, no? ¿Te acuerdas cómo se quejó Raúl? Sí. De cómo insultaron. Por eso, pero a ver, acá hay que separar las cosas. Yo soy de los que piensa que mientras no exista una ofensa, una falta de respeto, el aficionado por haber pagado un boleto tiene derecho a manifestarse, insisto, bajo el respeto como quiera. Sí, de acuerdo. Quitando el grito, quitando los insultos, quitando los pleitos. Por eso, pero si le vas a pedir una cosa al futbolista, que cumpla, que esté a la altura, que corra, que luche, no te puede asegurar nadie ganar, pero que haga el máximo esfuerzo. Eso. A partir de ahí, entonces, el aficionado también tendría que cumplir. Si le vas a pedir al futbolista, también le tienes que pedir al aficionado. Y en una Copa del Mundo no puede existir ese sentimiento o esa reacción a partir de un mal funcionamiento del equipo mexicano. Yo estoy contigo, Beto. Si es un partido amistoso, una fecha FIFA, hasta en una eliminatoria, y el equipo no corresponde, que griten y fuera Vasco y los abucheos y demás. En una Copa del Mundo que se celebre en tu casa, no te le puedes voltar al equipo mexicano en una fase de grupos, porque si te le vas en contra en el primer partido o en el segundo partido, estás encaminando también muchísimo para que el sentimiento sea totalmente adverso. Ojalá, yo de verdad, no sé si soy muy inocente u otra cosa, pero yo sí espero que el aficionado mexicano mantenga la ilusión, John. Al margen de si juegan bien o juegan mal, la afición mexicana quiere que México siga jugando en el Azteca. Eso es lo que quiere el aficionado mexicano. El que ya pagó ese dineral quiere que después de la fase de grupos México repita 2 juegos más. Y con eso ya estamos, ¿no? Lo que pasa, Adal, es que luego surge la visceralidad del aficionado. Claro. Que en un momento dado no es que evalúe... El que se lamenta al jugador
lo insulta todo el partido y luego le pide que si le firma su playera. No, claro. Eso también hay esa parte. Y también hay que ver el tipo de aficionado que va a ir. A eso iba. Porque yo creo que va a ser muy similar al del Super Bowl. Sí. En el Super Bowl ves un huequito de un equipo, otro huequito de otro equipo y luego puro VIP, puro Villamelón, que lo invitaron los patrocinadores. Y creo que eso también puede hacer que no sea tan agresivo el aficionado. John, Ahora porque también la educación no necesariamente, es decir, esa gente no por tener dinero, pero son es más necesariamente Pero es que más bueno, educada. una gran... no, pero como son invitados. Claro, el perfil, hoy el perfil... Una gran mayoría, perdón, Sí. una gran mayoría de la gente que va a ir al estadio no pagó el boleto. Lo va a invitar una compañía y va de chamba, se tiene que cuidar. Y otro tema importante, fuera de los hospitalities en los mundiales no hay alcohol. ¿Ok? No hay el fan que ya se metió. Es un ingrediente muy de importante, nuestro fútbol, sí. que ya se metió Va a ser 12 similar a lo que chelas. pasa en Fórmula 1 en México, ¿no, John? Que te invitan las marcas, que fue quien compró todo el hospitality, Exacto. y entonces, yo sí estoy con John. Al ir de invitado, de alguna manera tendrías que guardar un poco Ilimitado de el alcohol. compostura, ¿no?